Cuando los hijos de Israel llegaron a lo que ellos consideraban la tierra prometida, esta no estaba deshabitada. La región de Canaán gozaba con un sinnúmero de pueblos. Algunas de las personas oriundas de este territorio tenían ancestros emplazados en tiempos tan remotos como el Neolítico temprano. Las pequeñas patrias cananeas consistían en pequeñas ciudades-estado que gozaban con una buena porción de territorio circundante. Estos centros urbanos durante algún tiempo estuvieron sometidos a un sistema productivo basado en el vasallaje y debían su lealtad y sus réditos económicos a grandes imperios como el egipcio. De hecho, las cartas de Amarna, que son un compendio de correspondencia diplomática solidificada en arcilla, narran las relaciones de los amos y señores de la tierra de los faraones con los dueños de la Mesopotamia y también con sus estados subyugados posicionados a lo largo y ancho de Siria. Los nombres de ciudades mencionados en esta correspondencia son interesantísimos y González Echegaray nos brinda algunos ejemplos de ellos. Megiddo, Hebrón, Ascalón y Tanak, todas estas ciudades tenían príncipes con nombres indoeuropeos. Jerusalén gozaba con un principado hurrita, quizá jebuseo. En cambio, Siquem, Geser, Lacu, Hazor y Pella tenían príncipes de origen semítico. La cultura de la Edad del Bronce reciente en Canaán era bastante sofisticada. La producción de orfebrería y alfarería en esta zona nos relata la historia de colectivos humanos con una vida material muy sofisticada. A finales de la Edad del Bronce, podemos observar un decaimiento súbito de la boyante actividad de este territorio, lo cual da pie a imaginar unas feroces invasiones foráneas timoneadas por los hijos de Israel. Se mencionan a un total de 13 jueces de Israel que podrían haber desarrollado su vida entre los siglos XIII y XII antes de la Era Común, una época bisagra en donde se anudan los últimos rastros de la Era del Bronce y los primeros visos de la portentosa Edad del Hierro. Las 12 tribus de Israel no eran para nada una nación homogénea, pero los jueces, esos antiguos caudillos militares, procuraban cohesionar a los descendientes de Abraham bajo la bandera de Yahvé, Dios nacional. La tierra de Canaán fue un territorio en disputa entre el 1300 y el 1100 antes de Cristo. Las dos superpotencias de la época peleaban para ver quién podría extender sus garras imperialistas en esta región. Por un lado estaban los egipcios, quienes desde la época de Tutmosis III, que regentó entre el 1479 y el 1425 a.C., se explayaron por todo el territorio siro-palestino, llegando a inmiscuir sus narices hasta las nutritivas aguas del Éufrates. Por otro lado se hallaban los hititas, un fiero pueblo oriundo de la Anatolia, cuya esfera de influencia política y económica estaba posicionada en Asia Menor, actual territorio turco, pero cuyas pretensiones expansionistas hicieron que posaran sus ojos en el riquísimo terreno siro-palestino. Egipcios e hititas midieron sus fuerzas de manera constante, haciendo que uno y otro bando se desgastasen en interminables contiendas. Hacia el 1285, antes de la Era Común, entre Seti I y Ramsés II, Egipto ganó cierta estabilidad en la zona. Ahora bien, unos actores geopolíticos interesantísimos hicieron su aparición en el último cuarto del siglo XIII antes de nuestra era: los pueblos del mar. Los orígenes de estas gentes están rodeados de enigmas y misterios, pues su presencia llevó a finiquitar incluso con la próspera Edad del Bronce, época que había visto el alumbramiento de grandes civilizaciones agrícolas a lo largo y ancho de la Mesopotamia y en el antiguo Egipto. Es plausible, según historiadores y arqueólogos,
que estos así llamados pueblos del mar proviniesen desde las tierras griegas y posteriormente se asentasen en la costa sur de Canaán, para así convertirse en lo que la Biblia denomina como los filisteos. El faraón Merneptah se ufanaba de haberle ganado a una coalición de pueblos del mar coaligados a pueblos libios. Dice Pérez Largacha: Merneptah venció en la batalla de Periré a una coalición formada por libios y algunos pueblos del mar en su tentativa de penetrar y asentarse en el valle del Nilo. El mismo año también derrotó a los nubios y realizó una campaña en Canaán que menciona por primera vez a Israel, unas acciones que pudieron estar relacionadas y constituir un ataque coordinado contra los propios límites territoriales de Egipto. Estos acontecimientos relatados por Pérez Largacha se emplazan en la década del 1210 antes de la era común. Ahora bien, después de que Merneptah hubiese repelido con éxito a los pueblos del mar, la tierra de los faraones cayó en grandes crisis y sus ambiciones expansionistas tuvieron que cesar radicalmente hacia el siglo XII antes de nuestra era. Los hititas se hallaron a sí mismos languideciendo tras los arremetimientos de los pueblos del mar y no representaron un problema mayor para los habitantes de la región siro-palestina. Esto nos deja con una conclusión evidente. Los principales enemigos de Israel a lo largo de esta 12ª centuria antes de Cristo no serían otros que los descendientes de los pueblos del mar, los filisteos. Es en este turbio y álgido contexto que se nos presenta a Josué. Josué se nos presenta como el primer gran héroe de Israel después de Moisés. Josué tuvo que asumir una labor tanto de caudillo militar así como de figura religiosa. El nombre original de Josué era Oseas, que fue cambiado por Josué gracias a Moisés. Josué significa Yahvé salva. Esto nos da a entender dos cosas. La primera de ellas es que Josué se fue configurando como el primer gran prototipo de juez de Israel, pues este era una figura carismática con un liderazgo político innegable y asignado como la persona idónea para llevar a cabo incursiones bélicas. En segunda instancia, Josué es exhibido como un hombre dador de normas, algo así como un parangón objetivo de bondad a escala moral y cívico-política. No sería extraño asimilar el paralelismo existente entre el libro de Josué y el libro del Éxodo. Frente a esto último, habría que traer a colación un ejemplo. En Josué capítulo 3, el tránsito de las tribus a través del río Jordán hace eco del tránsito de la congregación de Israel a través del mar de los juncos, hecho narrado en los capítulos 14 y 15 del Éxodo. La primera parte del libro de Josué resalta dos eventos extremadamente álgidos: la batalla en Jericó, relatada en el capítulo 6, y la batalla en Ai, relatada entre los capítulos 7 y 8. Las victorias narradas en estos dos episodios del libro de Josué son portentosas y magníficas, y ya para el capítulo 12 solo se nos presenta una prolongada lista de reyes enemigos subyugados bajo el inminente e intrépido paso de los israelitas. Josué no era para nada un desconocido ante los ojos de sus correligionarios. Este hombre ya había sabido desempeñarse en combate. Fue una pieza importante en la tenebrosa batalla contra los amalecitas en el desierto, tal y como se nos narra en Éxodo capítulo 17, versos del 8 al 16. Asimismo, Josué fue uno de los 12 espías que echaron un primer gran vistazo a la tierra prometida, mientras Moisés aún estaba con vida. En el libro de los Números, capítulo 13, versos del 1 al 33, se nos narra que Josué estaba convencido de que las tribus podrían realizar incursiones militares de conquista en Canaán. Sin embargo,
El único que le secundó en esta iniciativa fue uno de sus 12 compañeros, un hombre llamado Caleb. La autoridad de Josué no era rebatible y parece que sus compatriotas confiaban mucho en él y en su criterio. A lo largo del primer capítulo del libro de Josué, este caudillo fue forjando en sus compañeros de ruta una tenaz y sólida disciplina militar. Todos tenían que responder ante él como una gran autoridad puesta por Dios. Josué y sus hombres de confianza empezaron a tramar planes audaces para ver cuál era la manera más eficaz de penetrar en el territorio cananeo. Como es lo natural de la guerra de todas las épocas, Josué envió 2 espías a la ciudad de Jericó para que le trajeran información fidedigna sobre el estado de este centro urbano. Estos 2 espías debían maquinar una coartada y por eso fueron a donde una prostituta llamada Rahab. La coartada no funcionó y los hombres de Josué se hallaron ante un inminente peligro, pues el rey de Jericó envió soldados a requisar la casa de la prostituta Rahab. De cualquier manera, Rahab mintió a los enviados del rey de Jericó y se zafó de ellos diciendo que los hombres de Josué no estaban allí. Esta prostituta los había ocultado muy hábilmente. La casa de Rahab se encontraba emplazada en los muros de Jericó. Por tanto, ella pudo facilitarles a los subordinados de Josué una cuerda para que pudiesen descender hasta un lugar seguro. En el segundo capítulo, versos del 1 al 14 de este libro, se nos narra cómo los hombres de Josué retornaron ante su líder con noticias jugosas que facilitarían la posterior invasión de los israelitas. En el capítulo 3 del libro de Josué se nos exhibe otro gran milagro o maravilla de Dios. Varios kilómetros por encima de Jericó se hallaba posicionada la ciudad de Adamá o Adán. En este sitio, el río Jordán seguía su natural curso frenético entre varios bancos altos de arcilla. Estos bancos de arcilla solían desplazarse debido al intempestivo ritmo de las aguas del Jordán, y bajo ciertas circunstancias se edificaban naturales represas de arcilla que podrían estar erigidas por unas cuantas horas. A través de la seca porción de tierra que era facilitada por estos diques naturales fue por donde transitó el pueblo de Israel. Reproduzcamos textualmente lo dicho en Josué capítulo 3 versos del 14 al 16. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. La presencia del Arca de la Alianza era asimilada como el símbolo inviolable del acompañamiento de Dios en esta dura tarea. Después de que el pueblo codo a codo con sus notables pudo pasar esta tórrida defensa natural, se erigió un monumento conmemorativo hecho de piedras. Mientras el río Jordán aún estaba dividido, pues los pies de los sacerdotes pisaban este terreno por donde normalmente fluirían las aguas, llevando consigo el arca del pacto, 12 hombres, uno de cada tribu, recogió cada uno una piedra del Jordán y se la echaron todos al hombro para posteriormente formar el monumento conmemorativo en el lugar donde iban a pasar la noche. Después de que los sacerdotes de Dios pasaron con el arca a tierra seca y firme, el río Jordán volvió a su curso original. El monumento de piedra estaría localizado en Gilgal, al lado oriental de Jericó.
Después del épico cruce a través del Jordán, todos los hombres y niños de Israel debieron proceder a circuncidarse, pues este rito no se había practicado en el desierto. Tras esta intervención quirúrgica, los chicos y los adultos varones tuvieron que recuperarse e ir planificando el paso a paso de cómo proceder a invadir Jericó. Antes de la invasión a este gran centro urbano, Josué tuvo una visión divina, una hierofanía interesantísima que vale la pena reproducir tal cual. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto lo hallamos en el libro de Josué, capítulo 5, versos del 13 al 15. El primer gran obstáculo de los hijos de Israel era la ciudad de Jericó. Este emplazamiento urbano es antiquísimo. Gracias a las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el siglo pasado, podemos determinar que esta ciudad existe por lo menos desde el año 6000 a.C., convirtiéndola en un asentamiento urbano propio del Neolítico. Incluso algunos especialistas optan por ubicar tal ciudad en épocas tan distantes como el 8000 antes de la era común. Ram Barkai y Roy Liran nos hablan de un megalito ubicado 13 kilómetros al norte del Mar Muerto y al noroccidente de la actual ciudad de Jericó. Este megalito está hecho de piedra sin labrar y posee una escalera en su interior. Esta torre fue construida en el año 8300 antes de la era común. Se cree que servía para determinar la posición de las lumbreras celestiales y con ello se podría conocer el cambio de estaciones a lo largo de un año agrícola. Si un colectivo humano podía reconocer fechas paradigmáticas como los solsticios de invierno y verano, esto abría la puerta para saber en qué épocas del año se podría cultivar y también recoger lo sembrado. Esto es muy diciente. Esto es la prueba fiel de una sociedad que había desarrollado de manera compleja sus conocimientos en materia astronómica para poderlos utilizar en aspectos prácticos de la vida productiva como la siembra y la cosecha. Ahora bien, ya habiendo establecido la importancia capital de este sitio, volvamos a Josué. Algunos arqueólogos indican que Jericó pudo haber sido víctima de incursiones militares que decantaron en una terrible destrucción. Esto podría dejar bien parado al relato bíblico. Josué hizo los preparativos necesarios para afrontar una guerra santa. El desafío que tenía ante sus narices era asimilado por este caudillo militar y religioso como una tarea encomendada por Dios. Durante 6 días, todos los hombres de guerra de Josué deberían rodear la ciudad junto con el arca del pacto. El arca estaría custodiada por 7 sacerdotes que portarían con sus personas unos chofarim, que eran trompetas hechas de cuernos de carneros. Al 7º día, los varones de guerra tendrían que dar 7 vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes tocarían las bocinas. Cuando sonaran las trompetas, todos los miembros de Israel lanzarían un estrepitoso ruido al unísono y las murallas de la ciudad caerían ante el pueblo de Yahvé. Los sacerdotes iban delante del arca tocando los chofarim y la retaguardia del arca era salvaguardada por hombres fuertemente
fuertemente armados. Los hijos de Israel arrasaron todo a su paso, menos los utensilios de oro, plata y bronce que habrían de ser guardados en el tabernáculo. De Jericó solo fue salvada la prostituta Rahab y su familia, pues esta ramera había ayudado a los espías de Josué. Es bastante particular que tras una guerra santa todo debe ser exterminado, incluso las cosas y los animales. En el 6º capítulo de Josué, versos 26 y 27, este caudillo de Israel lanzó una maldición en contra de Jericó para que nunca más fuese reedificada. En el Israel de antaño era absolutamente castigable que los guerreros retuviesen posesiones de los pueblos arrasados para conservar con su propia persona, como si se tratase de una propiedad privada. Es decir, el botín, que por lo general eran piezas de finos metales como oro, plata y bronce, tendría que estar bajo la vigilancia de la tienda del encuentro en donde reposaba el arca del pacto. Si una ciudad era maldita, también todo lo que ésta contuviese lo era, incluyendo cosas y habitantes. Pues bien, aclarado esto, no es sorprendente que la pena para quien retuviese posesiones del campo arrasado con su propia persona sería la muerte. Tengamos en cuenta esto para entender el capítulo 7 del libro de Josué. Acán, de la tribu de Judá, codició un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro de la derruida ciudad de Jericó, y tomó estas posesiones que no le correspondían. Esto trajo la desgracia a Israel. Tal fue la desgracia que Yahvé castigó al pueblo, haciéndoles perder una decisiva batalla contra la ciudad de Ai, batalla en donde murieron una gran cantidad de varones de Israel. Dios hizo encontrar al culpable, y cuando éste fue hallado, le apedrearon a él con toda su familia, y quemaron sus cuerpos y sus posesiones en el valle de Acor. La familia de Acán tuvo que ser asesinada junto con él, porque en esa época subsistía la noción de pecado corporativo, lo que quiere decir que una transgresión moral contaminaba a todo el círculo cercano. En aquellos tiempos, una persona no valía tanto como individuo, sino que su identidad estaba delimitada por la comunidad a la cual pertenecía. También debemos recordar que una persona estaba irrestrictamente vinculada a sus posesiones. Sus animales y sus bienes en general constituían parte de su propio ser. Habiendo puesto estos hechos sobre la mesa, no sería descabellado pensar que, dado este contexto, Israel debería exterminar de la faz de la tierra todo lo relacionado con Acán para poder purificarse. En el capítulo 8 del libro de Josué se reanudaron las expediciones militares contra Ai, cosa que finiquitó hasta el sometimiento de esta ciudad. En el capítulo 9 vinieron los gabaonitas a hablar con Josué. Los gabaonitas eran oriundos de una pequeña villa llamada Gabaón. Estas personas sentían miedo por los brutales actos de conquista ejecutados por los israelitas, así que con astucia se disfrazaron como hombres menesterosos que decían venir desde muy lejos para aliarse con Josué y los suyos. Esto era una triquiñuela, pues si los israelitas se enteraban que los gabaonitas estaban cerca del campamento de Gilgal, les matarían para hacerse dueños de su territorio. Después de que Josué descubrió el engaño y se compadeció de las palabras de los gabaonitas, que decían estar asustados porque Dios prometió a los ancestros de Moisés darles la tierra a los descendientes de Jacob, Josué les perdonó la vida y los sometió a ser leñadores y cargadores de agua al servicio de Yahvé. Los príncipes de Israel fueron fieles al pacto establecido con los gabaonitas y no les tocaron un solo cabello, a cambio de que éstos permaneciesen firmes en su fidelidad. Esto no es un dato marginal. Ello quiere decir que muchas de las personas que posteriormente
finalmente se establecieron en la tierra prometida, quizá no venían desde Egipto, sino que se unieron a la alianza con Dios a través de la sujeción a pactos con la congregación de Israel. A lo largo del capítulo 10 del libro de Josué, se nos exhiben a 5 reyes, que temiendo los macabros avances militares de un pueblo envalentonado por Yahvé, decidieron unirse en una alianza. Dice en los versos 3 y 4 de este capítulo: por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jamud, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. El valle en donde se hallaban coaligadas estas ciudades era la única ruta que vinculaba a las planicies costeras con la sección sureña del país rocoso central. Estos 5 reyes amorreos acamparon cerca a Gabaón y la asediaron. Los gabaonitas pidieron ayuda a Josué. El caudillo de Israel subió con todos sus hombres hasta Gabaón. Josué arremetió intrépidamente contra estos 5 reyes que se dieron a la huida con todos sus hombres. Yahvé hirió fuertemente a las gentes de estos reyes con una granizada de titánicas proporciones mientras iban huyendo. El sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Los reyes de las 5 ciudades se escondieron en la cueva de Maceda, y cuando Josué arrasó el campo, fue hacia donde ellos y dijo a los notables de Israel que les pisasen el cuello. Tras esto, Josué dijo que si los notables de Israel permanecían fieles a Yahvé, todos serían entregados bajo su espada. Luego procedió a asesinar a los 5 reyes y dejó sus cadáveres en esta misma cueva de Maceda, colocando rocas a la entrada para hacer un monumento que pudiese remembrar esta proeza militar. Las excavaciones arqueológicas en Hazor, un emplazamiento palestino al norte del mar de Galilea, demuestran incursiones violentas, lo que podría dar firme sustento a las enseñanzas bíblicas plasmadas en el libro de Josué. Entre los capítulos 13 y 21 del libro de Josué, el territorio de Canaán es dividido entre las tribus. Esta división no habla tanto de territorio ya conquistado, sino del territorio que debería conquistar cada tribu. Sobre los levitas se dicen algunas cosas interesantes. Los levitas, es decir, los que se encargaban de las labores sacerdotales, no recibieron provincias como tal, como sí lo habían hecho las otras tribus. Esto tiene varias razones teológicas de peso. La primera de ellas es que Dios se había vuelto la herencia y la porción de los sacerdotes. Por tanto, un sacerdote debe servir, no ser servido. Otra razón teológica y también legal es que si bien los levitas no tenían provincia, sí debían habitar en ciudades de cada una de las provincias. Así estarían siempre en medio del pueblo, y tales ciudades podrían ser usadas como refugio para los homicidas involuntarios hasta que esperasen a tener un juicio justo. El lugar central del culto quedaría posicionado en Silo. Un incidente de hecho es comentado en el capítulo 22 del libro de Josué. Las tribus de Gad, Rubén y Manasés, al menos la mitad de esta última, tenían su heredad al este del río Jordán, tierra que era considerada peligrosa hasta cierto punto por la vecindad con los pueblos paganos. Estas 3 tribus erigieron un monumento conmemorativo de gran envergadura para recordar el pacto con Dios. Las tribus del oeste del Jordán, las 9.5 restantes, vieron esto bastante sospechoso, en tanto se imaginaban que estas 2 tribus y media del este querían hacer su propio sitio de culto con todo y sacrificios. Dado esto, las tribus del oeste seleccionaron 10 representantes para ir a hablar con las tribus del este.
y a estos 10 representantes los acompañaba el sumo sacerdote Finés, que residía en Silo. Cuando todos se juntaron para hablar, los voceros de la tribu de Rubén, Gad y Manasés dijeron que no querían hacer un sitio de culto diferente, sino solo un monumento conmemorativo. Esto tranquilizó a las 9:30 tribus restantes y el problema fue zanjado diplomáticamente. En el capítulo 24 del libro de Josué se presenta la despedida de este grandioso líder militar y religioso en territorio de Siquem. En este capítulo se hace un recuento histórico desde Terach, padre de Abraham, pasando por la migración de Jacob y sus hijos a Egipto, la salida comandada por Moisés y Aarón de la casa de servidumbre y la conquista de Canaán. Este capítulo es riquísimo en contenido y algo salta ante nuestra vista. Se menciona que los padres de la congregación presente para renovar la alianza participaron de cultos idolátricos y paganos. Esto nos da a entender varias cosas. Es plausible que hubiese descendientes de egipcios entre la congregación. También es factible que los israelitas hayan recogido a lo largo del camino a otros pueblos semitas. E incluso es plausible que también los pueblos cananeos, algunos, se aliaron con Israel y habitaron entre ellos. Josué recordó a todos los hijos de Israel que debían seguir la ley enseñada por Moisés y servir a un solo Dios. El capítulo termina con la muerte de Josué de 110 años, la sepultura de los huesos del patriarca José, hijo de Jacob en Siquem, y la muerte del sacerdote Eleazar. Tras la muerte de Josué, sobreviene el ciclo de los jueces de Israel. Para los miembros de las diversas tribus de Israel sería difícil mantener el pacto. La desobediencia a la alianza hecha con Dios acarrearía funestas consecuencias a escala política y militar. En el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 10, se dice que una nueva generación se levantó, pero ésta no conocía al Señor. En el capítulo 3 de este libro, entre los versos 7 y 11, se nos exhibe el carácter esencial del libro de los Jueces. Veamos qué dice este fragmento explícitamente. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahvé, y olvidaron a Yahvé su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Ashera. Y la ira de Yahvé se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusan-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusan-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Yahvé, y Yahvé levantó a un libertador que serviría a los hijos de Israel y los liberaría. Este libertador es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Yahvé vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Yahvé entregó en su mano a Cusan-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusan-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Este pequeño fragmento es programático, pues delimita el curso explicativo de todo el período de los jueces. En primera instancia se exhibe que la indolencia de Israel ante las normas de Dios es la causal de sus fracasos políticos y militares. Esta concepción antigua sobre la retribución implica que si uno obra bien, buenas cosas pasarán, pues los vicios y la desmesura son castigados. Una sociedad que desconoce la instrucción divina es caótica y no puede habitar la tierra de manera idónea. Sin embargo, ante el clamor de su pueblo, Yahvé suscitaba jueces que eran figuras que ejercían el derecho y hacían valer la autoridad a través de las armas. El ciclo de los jueces hace parte de lo que nosotros podríamos denominar la literatura deuteronomista. El signo radicalmente esencial de la literatura deuteronomista es el binomio pecado-liberación.
Una sociedad sumida en la podredumbre más caótica es el resultado de la negligencia ante la ley de Dios. La peor afrenta para el Señor era la idolatría, que no es otra cosa que el ser humano adorando de manera exacerbada a las criaturas y no al Creador. Digamos algunas palabras sobre la concepción deuteronomista de la historia. Los eruditos consideran que los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes fueron escritos por historiadores judíos durante el período del exilio babilónico. Estos historiadores judíos asimilaban que la desobediencia del pueblo ante los parámetros de la alianza había acarreado en destrucción, desorden y finalmente Yahvé había entregado a los hijos de Israel en manos de sus enemigos debido a que los israelitas eran sumamente infieles a lo que se había pactado con el Señor. Estos historiadores hebreos basaban sus cavilaciones y percepciones en el libro del Deuteronomio, cuya intencionalidad radica en enseñar los cánones comportamentales a nivel individual y social que harían factible agradar a Dios y servirle con corazón puro y dispuesto. El libro del Deuteronomio fue redescubierto en el año 621 antes de la era común durante el reinado de Josías en Judá, quien adelantaba remodelaciones en el templo de Jerusalén. Durante el período de los jueces era difícil mantener la fidelidad del pueblo a los términos de la alianza. Las 12 tribus se hallaban desperdigadas a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo, y los jueces muchas veces no eran escuchados porque el sentimiento de unidad nacional no era lo que más prevalecía. Como hemos visto, el primer juez en ser levantado fue Otoniel, quien libró al pueblo de un rey babilónico. Posteriormente fue seleccionado Ehud para librar a la congregación de Israel de Eglón, rey de Moab. Ehud era de la tribu de Benjamín. Este hombre era de una valentía tenaz y apuñaló en el vientre al rey de Moab. Tras esto salió corriendo y alertó a los hijos de la tribu de Efraín, quienes se pusieron detrás de él y derrotaron en combate a los moabitas. Después de Ehud vino Samgar. Veamos Jueces capítulo 3 verso 31. Después de Ehud fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. El libro de los Jueces nos regala una de las historias más interesantes del Antiguo Testamento, un relato que tiene como protagonistas a dos mujeres valientes, Débora y Jael. En el capítulo 4 del libro de los Jueces se nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, cayendo en la más pérfida idolatría y dejándose arrastrar hasta una desmesura despreciable. Cada vez que los descendientes de Jacob transgredían los términos de la alianza con Yahvé, el Señor los entregaba en manos de sus enemigos, quienes los sometían a una cruel servidumbre. Esto es apenas lógico. Una sociedad que deliberadamente olvida y somete incluso al odio a la instrucción divina queda a merced de vicios que desdibujan el carácter sagrado de la humanidad, y gracias a ello el ser humano a nivel individual y colectivo fracasa, pues adolece de los cimientos necesarios para edificar una vida ética y política cuya raigambre sea la misericordia y la justicia. En este contexto caótico, en donde las tribus que habían heredado la bendición de Jacob abandonaron su vocación de santidad, el rey cananeo de Hazor llamado Javín aprovechó el desorden y se hizo amo y dueño de los hijos de Israel, subyugándolos a una funesta servidumbre. La mano derecha de Javín era su capitán, un hombre llamado Sísara. Javín, defendido por matones como Sísara, quien comandaba un inconmensurable ejército armado con la más sofisticada tecnología de la Edad del Hierro, entre la que se podría contar carros de batalla,
sometió a la congregación israelita a pesados yugos esclavizantes por alrededor de 20 años. Los descendientes de Abraham clamaban al cielo para ser librados de la mano del opresor. Nos dice el 4º capítulo, versos del 4 al 10 del libro de los Jueces, que en aquel tiempo en Israel dictaba la justicia y ejercía el derecho una mujer llamada Débora. Débora gobernaba con templanza, prudencia y buen juicio, y solía enseñar e impartir sus veredictos debajo de un árbol, una palmera posicionada entre Ramá y Betel, resguardada en medio del monte de Efraín. Bajo la tibia sombra de esta palmera era usual escuchar altísimos despliegues de sabiduría proferidos por esta grandiosa mujer, que también se ha sabido llevar el apelativo de profetisa. Débora mandó llamar a Barak de la tribu de Neftalí y le dijo a este hombre: ¿No te ha mandado Yahvé Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Barak hizo prometer a Débora que le acompañaría a enfrentar esta temeraria justa militar, a lo que Débora replicó que lo haría con gusto, pero que la cabeza de Sísara no sería entregada a él, sino que sería entregada a manos de mujer. El papel de Débora no es para nada despreciable. Al fin y al cabo, los jueces de Israel cumplían una labor tanto religiosa como militar, y su presencia despertaba en sus correligionarios mucha confianza. Antes que nada, un juez era una figura carismática, y si nos atenemos a la definición clásica de carisma brindada por la sociología, tendríamos que aducir que los jueces canalizaban el malestar de su propia cultura, encarnaban los pesares y la melancolía de su entorno social, y tras esto gestionaban los recursos requeridos para dar orden al turbulento océano de caos. Veamos lo que dice el capítulo 5, versos 6 y 7 del libro de los Jueces. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Débora, señalada como madre de Israel, habría de timonear a los suyos en la dura contienda que se avisoraba en el futuro. Débora y Barak condujeron a las tribus que iban a pelear hacia el monte Tabor, emplazado en el apéndice de la planicie triangular de Megiddo. Las tribus que tenían como cabeza a Débora y Barak eran Efraín, Benjamín, media tribu de Manasés, Zabulón e Isaacar. Los cananeos se afincaron en la planicie y ahí emplazaron sus pesados y temibles carros de batalla. Por su parte, los israelitas, pobremente armados, se hicieron fuertes en las faldas del monte Tabor. Una feroz tormenta arreció. Tras esto, el río Kishon, un manso cuerpo de agua, se desbordó y se convirtió en un torrente salvaje. La planicie se inundó gracias a esto, convirtiéndose en un insondable pantano. Las pesadas carrozas de hierro se volvieron inútiles en este clima y bajo estas condiciones medioambientales, y en vez de suponer una fortaleza se tornaron en un punto flaco. Los hijos de Israel aprovecharon este impasse acontecido a los cananeos y los volvieron pedazos. Este horrible espectáculo, devenido en una magnánima carnicería, hizo que Sísara, comandante en jefe de los cananeos, huyera despavorido del campo de batalla. En el camino, Sísara se encontró con una tienda perteneciente a un kenita llamado Eber, cuya esposa era Jael. Eber no estaba en casa, y Sísara pidió a Jael que le diese posada, pues se sentía cansado. Mientras Sísara tomaba crema de leche, Jael agarró un martillo y uno de esos clavos grandes con los que se fijan las tiendas al suelo, tiendas que eran usuales entre los beduinos, y clavó ese gran clavo en las sienes de Sísara.
quien cayó encorvado ante los pies de Jael. Al final, la vida de Sísara fue entregada a una mujer, quien siendo extranjera derrotó a un enemigo de Dios. Entre los capítulos 6 y 8 del libro de los Jueces se nos cuenta la historia de Gedeón, quien tiene un gran protagonismo en este libro, siendo solo superado por Sansón. Los opresores en los tiempos de Gedeón eran los madianitas, quienes estaban asistidos por los amalecitas y los pueblos del este. Los madianitas arrasaban los campos cultivados de los hijos de Israel. La descendencia de Abraham, Isaac y Jacob clamó por un libertador, a pesar de que la congregación de los israelitas había caído en duros pecados contra Dios. En el capítulo 6, versos del 11 al 14 del libro de los Jueces, Gedeón de la tribu de Manasés es visitado por un ser celestial quien le comunica que ha sido designado por Dios para combatir a los madianitas. La primera acción ejecutada por Gedeón fue destruir el altar que su padre había erigido a Baal, deidad majestuosa del panteón cananeo, deidad dedicada a cosas como las tormentas y la fertilidad de los suelos. En lugar de este abominable altar, Gedeón erigió uno para el Dios de Israel. La siguiente acción ejecutada por Gedeón fue llevar mensajeros a todas las provincias para reclutar voluntarios valientes dispuestos a enfrentar a los madianitas. Esta acción fue aprobada por Dios. En los primeros 8 versos del 7º capítulo del libro de los Jueces se nos cuenta que Yahvé instó a Gedeón a que sometiese el pueblo a pruebas para de esta forma saber con cuántas personas contaba para acechar a los madianitas. Gedeón y sus hombres atacaron a los madianitas en la noche. Los hombres tenaces de Israel batieron sus antorchas y gritaban a viva voz. Los madianitas pensaban que todos los israelitas les estaban atacando y huyeron en medio de tal confusión. Gedeón y los suyos capturaron a los 2 jefes de los madianitas, a 2 hombres llamados Seba y Salmuna. Estos 2 últimos fueron asesinados por Gedeón. La muerte de Gedeón y las consecuencias tras esta se nos relatan en los últimos versos del capítulo 8 del libro de los Jueces. Este capítulo es clausurado de la siguiente manera. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Yahvé su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Gedeón tuvo un hijo con una de sus concubinas, y este hijo fue llamado Abimelec. Abimelec era totalmente opuesto a su padre, pues era un incapaz para cumplir a cabalidad con la labor de juez. Gedeón era un sujeto humilde y no buscaba gloria y fama para sí, sino que pretendía seguir los caminos de Dios constantemente. En cambio, Abimelec era un don nadie que quería glorificarse y valerse de una posición privilegiada para obtener venias y prerrogativas del pueblo. Gedeón fue directamente seleccionado por Dios para desempeñar las funciones que se le habían encomendado. Por su parte, Abimelec se seleccionó a sí mismo, pues se creía la gran cosa. Abimelec era astuto, pero gozaba de una astucia perversa. Convenció a los notables de Siquem de financiarlo y contrató matones y mercenarios para asesinar a todos sus hermanos. Solo uno de sus hermanos pudo escapar, el hijo menor de Gedeón, llamado Jotam. Abimelec fue nombrado rey, un rey bastardo. Jotam profirió estas palabras que se pueden encontrar en el capítulo 9 del libro de los Jueces, en contra de la gente de Siquem y de Abimelec. Oigan, gente de Siquem, lo que voy a contarles. Así tal vez Dios los oiga a ustedes. En cierta ocasión los árboles salieron a buscar a alguien que reinara sobre ellos.
Le pidieron al olivo que fuera su rey, pero el olivo les respondió: para ser rey de los árboles tendría que dejar de producir aceite, el cual se usa para honrar a los dioses y a los hombres. Le pidieron entonces a la higuera que reinara sobre ellos, pero la higuera les respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de dar higos dulces y sabrosos. Luego le pidieron a la planta de uvas que reinara sobre ellos, pero ella les respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de producir vino, el cual alegra a los dioses y a los hombres. Entonces todos los árboles le pidieron al pequeño arbusto que fuera su rey, pero el arbusto, que estaba lleno de espinas, les respondió: si de veras quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, aunque soy pequeño, de mí saldrá fuego y consumirá a todos los grandes cedros del Líbano. ¿Les parece que fueron ustedes honestos y sinceros cuando nombraron rey a Abimelec? Han sido leales a Gedeón y han tratado bien a su familia, como él los trató a ustedes. Mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. En cambio ustedes se han rebelado hoy contra la familia de mi padre al matar sobre una misma piedra a sus hijos. Además han nombrado rey de Siquem a Abimelec, solo porque es pariente materno de ustedes. Si lo que hicieron hoy con Gedeón y su familia fue en verdad honesto y sincero, alégrense con Abimelec y que él también esté contento con ustedes. Pero si no es así, que salga de Abimelec un fuego que devore a la gente de Siquem y de Bet-Miló, y que de estas dos ciudades salga un fuego que lo destruya a él. Cuando Jotam terminó de decir esto, huyó. El penoso y nada memorable reinado de Abimelec no duró nada. Su dicha fue efímera. En Tebes, mientras asediaba una torre, una mujer dejó caer una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec. Este último llamó a su escudero para que le asesinase y le ahorrase la desdicha y la vergüenza de haber sido asesinado por una mujer. En el capítulo 10 del libro de los Jueces, los 5 primeros versos nos hablan de 2 jueces menores que juzgaron a Israel durante un período de relativa paz. Estos jueces eran llamados Tola y Jair. Posteriormente, el verso 6 de este capítulo dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Yahvé y no le sirvieron. Esta transgresión hizo que Yahvé entregase a los israelitas a sus enemigos, quienes eran los amonitas y los filisteos. Los hijos de Israel clamaron a Yahvé para que les brindase un libertador. La descendencia de Jacob se sentía muy arrepentida de sus pecados. La ayuda brindada al pueblo de la alianza vendría del lugar menos esperado. El caudillo sería Jefté, quien era hijo de una ramera y un hombre de buenas costumbres, llamado Galaad. Cuando los hijos del matrimonio legítimo de Galaad crecieron, echaron a Jefté de su hogar y le dijeron que no volviese, pues no tendría lugar en la herencia de su padre. Cuando la gente de la tribu de Jefté tenía la soga al cuello, acudieron a Jefté por ayuda, y éste les hizo prometer que de salir victorioso le dejarían ser cabeza de tribu. Jefté prometió a Yahvé que si le entregaba en sus manos a sus enemigos los amonitas, le sacrificaría a la primera persona que saliera de las puertas de su casa tras la victoria. Jefté venció a los amonitas, pero para su mala fortuna, la primera persona que salió a recibirle después de su proeza militar fue su propia hija. Jefté no tenía más hijos que ella, y ella, de la manera más valiente posible, dijo a su padre que debería cumplir su promesa. Así que Jefté sacrificó a su propia hija para el Señor. Antes de que aparezca Sansón en escena, son mencionados a lo largo del capítulo 12 del libro de los Jueces a 3 jueces menores: Ibzan, Elón y Abdón. La historia de Sansón comienza con un tema recurrente. Los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Dios,
Por eso Dios los entregó en manos de sus enemigos los filisteos. Los filisteos dominaban el sur de la costa palestina a través de 5 ciudades: Gaza, Ashdod, Ecrón, Ascalón y Gat. Estos filisteos se habían asentado en la región hacia el año 1200 antes de la era común y se enseñorearon sobre gran parte de ella hasta que el rey David los derrotó definitivamente. Los filisteos tenían armas de hierro muchísimo más sofisticadas que las armas de bronce y piedra de los israelitas. Sansón hizo algo inédito y fuera de serie: agrupar a las 12 tribus muy reacias a la cohesión bajo un solo liderazgo. El nacimiento de Sansón salvaguarda un motivo común de la literatura hebrea: la madre que clama por un hijo que aún no puede tener. Dice Jueces capítulo 13 verso 2: y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Un ángel de Yahvé se apareció a esta mujer estéril y le dijo que iba a tener un hijo, pero ese hijo debería someterse al voto de los nazareos, que consistía en que no podría rasurar su cabeza ni tomar del fruto de la uva, o sea, el vino y la sidra, ni comer cosa inmunda o tocar a un difunto. A pesar de la piedad de su madre, Sansón no estuvo exento de crecer para convertirse en un jovencito arrogante y desmesurado. Uno de sus primeros deseos fue casarse con una mujer filistea, cosa que no estaría bien vista para un israelita sujeto a las buenas costumbres de sus ancestros. Sansón rogó a sus padres que le tomasen por mujer a aquella filistea. El autor sagrado interpreta este episodio de la vida de Sansón como una oportunidad que puso Yahvé para que este juez se enfrentase contra los filisteos. Mientras Sansón recorría el camino para ver a la mujer filistea, un joven león le salió al paso. El juez de Israel despedazó al animal salvaje como si se tratase de un cabrito y dejó el cadáver a un lado de la carretera. Sansón siguió su trayecto. Fue a hablar con la mujer filistea, quien halló gracia ante sus ojos. A los días volvió para tomarla, pero se apartó del camino y fue a ver el cuerpo del león. En el cadáver del león había un panal de abejas y del panal emanaba riquísima miel que Sansón fue comiendo durante el camino, e incluso ofreció de tal miel a sus padres, sin contarles sobre la procedencia de este dulce manjar. Cuando llegó el día de la boda entre Sansón y la filistea, el juez de Israel propuso a los invitados un acertijo. Los invitados eran filisteos. Si ellos eran capaces de resolver el acertijo en el transcurso de los 7 días que duraba el banquete, Sansón les obsequiaría 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. De lo contrario, ellos deberían entregarle a Sansón el mismo premio. El libro de los Jueces, capítulo 14, verso 14, nos comenta que el acertijo era este: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Los invitados filisteos de la boda estaban desesperados porque no podían resolver el acertijo y acecharon a la esposa de Sansón, diciéndole a ésta que si no le sacaba la respuesta a su marido, la matarían a ella y quemarían la casa de su padre. La esposa de Sansón recurrió a su cónyuge entre lágrimas y le obligó a darle la solución al acertijo. Sansón, desesperado, le contó el secreto y ella traicionó su confianza diciendo a los invitados la solución al acertijo. Al darse cuenta de esto, Sansón descendió a la ciudad de Ascalón y, como el Espíritu de Dios estaba sobre él, asesinó a 30 moradores de esta ciudad y entregó a los invitados de su boda los vestidos de estos 30 difuntos. Tras esto, la mujer de Sansón fue dada a otro hombre, lo que causó la ira del juez de Israel. Sansón ató antorchas encendidas a 300 zorros que dejó corriendo libres por los campos de los filisteos durante la época de la cosecha del grano. En retribución a esto, los filisteos incendiaron la casa de la ex esposa de Sansón. Ante esta afrenta, los filisteos exigieron a los hijos de Judá
que le entregaran a Sansón. De lo contrario, invadirían sus ciudades y las asolarían. Los descendientes de Judá tomaron cuerdas y prendieron a Sansón, para posteriormente entregarlo a los filisteos. Cuando Sansón estaba entre sus enemigos incircuncisos, el Espíritu de Dios descendió sobre él, las cuerdas se cayeron de sus manos, tomó una quijada de asno y asesinó a 1000 filisteos. Después, Yahvé abrió un pequeño pozo para darle de tomar agua a su caudillo. En el capítulo 16 del libro de los Jueces, a lo largo de los 3 primeros versos, se nos relata cómo Sansón burló nuevamente a sus enemigos, incluso después de haber sucumbido a sus propias pasiones, acostándose con una prostituta. A partir del verso 4 de este capítulo se nos introduce a la figura de Dalila, la perdición de Sansón. Dice el texto: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100 siclos de plata. Así pues Dalila empezó a darle forma a la gran misión que supondría buscar la fuente de la fortaleza de Sansón. El juez de Israel siempre le daba respuestas equivocadas que frustraban tanto a Dalila como a los príncipes de los filisteos. Dice el libro de los Jueces, capítulo 16, verso 17, que Sansón, ante los reproches de Dalila, sucumbió y le reveló el origen de su poder de la siguiente manera. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Mientras Sansón dormía sobre las piernas de Dalila, un hombre entró y cortó las 7 trenzas del juez de Israel. Como Dios había abandonado a su escogido, los filisteos apresaron a Sansón, le arrancaron los ojos y lo encadenaron. Los filisteos llevaron a Sansón al templo de ellos, porque querían que el juez de Israel fungiese como un payaso para su entretenimiento, mientras los filisteos efectuaban sacrificios a su dios Dagán. El Espíritu de Dios retornó sobre Sansón el tiempo suficiente para cometer un acto suicida. Destruiría el templo de los filisteos con todos los que en él estuviesen dentro, incluyendo a su propia persona. Dios le otorgó la fuerza necesaria para ello, y ahí terminó la vida de Sansón. Los últimos capítulos del libro de los Jueces nos relatan el caos y la perdición en la cual se hallaba sumida Israel antes de la monarquía. Se dice que cada quien hacía lo que se le daba la gana básicamente. Ahí es donde vamos a dejar esta aventura de los jueces de Israel. Ya vamos a trabajar el periodo de la monarquía en el próximo video. Así que suscríbete y estate atento.